Sucre, cuando supe que estuviste en Ayacucho con tu espada y tu valor. Ibas desbrozando sendas para romper las cadenas que tenía el Ecuador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Pero en Berruecos un día afinó la puntería, escondida la traición. Todavía no te vengamos, pero el pueblo va trocheando en busca de la canción. Que se eleve victoriosa como hermosa mariposa convertida en tricolor. Es la bandera que besa, ay, cumana, cumanes, el mariscal del punto honor. Un saludo a toda nuestra audiencia en este mes perfecto, en un mes del cual está la paz, el amor, la reconciliación, siempre como en familia, en esa familiaridad en estos meses de diciembre. Y no podía faltar que hoy saliera un programa muy especial. Es el Ayacucho, es la batalla que selló el destino de la América Meridional. Es hoy vernos y conseguirnos en estos espacios con unas bibliografías muy, de verdad, de profundidad. Carabobo, un punto itinerario, nada más y nada menos que nuestro general en jefe Jacinto Pérez Arcay. Cuando el camino llegó a Carabobo, iba Bolívar adelante y obligaba mucho. Hoy lo tenemos detrás y la obligación no ha hecho sino crecer. Es la obligación de la patria. Quiero saludar en estos espacios sagrados que estamos en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, el Salón Gran Mariscal de Ayacucho, aquí lo tenemos, un salón insigne. Quiero saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero en principio a nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, igualmente a nuestro ministro, a nuestro general en jefe, Daniel Paino López, a nuestro Comando Estratégico Operacional y a todo el sistema defensivo que lleva nuestro general en jefe, Domingo Hernández Lares, y también a nuestro mayor general, Helio Estrada Paredes. Hoy, en esta visión desde esta casa, que es las damas y los caballeros del honor, con nuestro general Crespo, ¿vale? Nuestro general director, y uno como docente de esta casa, me da el privilegio hoy, este Dios nos da el privilegio de presentar un invitado de lujo. Igualmente, Guardia Nacional Bolivariana, historia, presente y futuro, Elías López Contreras, y todo lo que ha venido aquí con nuestro comandante Chávez y con nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Por eso es que hoy vemos y tenemos un invitado de lujo como es el magíster en Historia Militar y magíster en Filosofía de la Guerra, coordinador de la especialización en simulación, en la apreciación de los juegos de conflicto, de lo que es eso que hoy es, a mi criterio, un poco complejo. Tenemos al coordinador de esa especialización, de la aproximación en lo que son los conflictos hoy, del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, y un analista, un estratega como lo es el profesor Iván Salcedo. Iván, quiero de verdad agradecerte que en estos meses de diciembre, en esto como empezamos, que Ayacucho, la batalla que selló de verdad el destino de esta América Meridional.
darte la bienvenida, quiero agradecerte que estés compartiendo el referente informativo. Tenemos todo hoy, una agenda estratégica, es la agenda de Ayacucho. Salimos de Junín con 200 años en 1824 y hoy estamos ahorita en este diciembre perfecto con la batalla de Ayacucho. Tú tienes libros, tienes bastantes investigaciones. ¿Qué podemos decir? Está el padre Bolívar, está el mariscal aquí. Aquí está edificado en lo que se hizo para el destino de la América Meridional. Buenos días, mi estimado profesor. Buenos días, estimada, amada Venezuela. Buenos días, autoridades. Nosotros, estamos aquí. Muchas gracias, mi estimado profesor Luis Constantini. Estamos en estos maravillosos espacios de la Universidad Militar Bolivariana, de la Academia de la Guardia. Estamos justamente hoy conmemorando la batalla de Ayacucho, 2024, 1824-2024, 200 años de aquella memorable gesta independentista, de aquella batalla que, muchas personas solamente se enfocan en la batalla, en los detalles de la batalla, que es importante, pero hay que ver todo el contexto en el cual se dio dicha batalla. Entonces, es un honor, sinceramente, estar aquí. De verdad que, hay personas, investigadores valiosos que también pudiéramos considerar, estimado profesor. Fíjate, triunfos previos en Maipú. Mira, aquí estamos, aquí estamos viendo. En Chile, 1818. Boyacá, Nueva Granada, 1819. Carabobo, Venezuela, la Carabobo, que Bolívar no se quedó ahí, sino saltó a lo que fue esta gran campaña para expulsar a este enemigo imperial español, que fue en 1821, Pichincha, Ecuador, 1822, y Junín, Perú, en 1824. Y hoy, después de todo esto que estamos, estos hitos que logró el padre Bolívar con ese Sucre inmortal, vemos hoy cómo se logró una gesta, pero yo quería que nos enfocáramos un poco días previos a todo eso, cómo tú enfocas toda esa estrategia del padre Bolívar con, por supuesto, con Antonio José, ese Antonio José de la Cumaná perfecta. Sí. Bueno, una vez que se lleva a cabo la batalla de Carabobo, Bolívar viene a Caracas, está unos días, pero de inmediato se dirige hacia el sur de la Nueva Granada, ¿verdad?, a controlar la rebelión que todavía persistía, que apoyaba al bando realista, que estaba precisamente en la ciudad de Pasto, al sur de la Nueva Granada. Eso le da paso a Bolívar, se genera allí la batalla de Bomboná y posteriormente la batalla de Pichincha, con lo cual se libera el Ecuador, y el Ecuador en 1822 es incorporado a la Nueva Granada, a la República de Colombia, ¿verdad? Colombia estaba integrada entonces por el territorio venezolano, el territorio neogranadino y lo que es hoy en día la nación ecuatoriana, Ecuador. Entonces, Bolívar ya allí en el Ecuador, ¿verdad?, entra en contacto con San Martín, se reúnen, intercambian posturas, posiciones, visiones sobre la liberación de esta amada patria, y San Martín, cede el paso a Bolívar. Bolívar regresa a Bogotá y es en el año de 1823 cuando Bolívar recibe una comunicación, una invitación por parte del Congreso peruano para que fuese autorizado, para que pasara las fronteras, ¿verdad?, y fuese a liberar aquel inmenso territorio que antes había sido parte del virreinato del Perú. El Perú, cuando Bolívar llega al Perú en 1823, estaba sumido en total desorden, desbandada, guerras civiles. Una vez que San Martín se retira del Perú, el territorio queda
acéfalos, sin una dirección clara. Los líderes militares, los líderes políticos peruanos que estaban, que defendían las banderas patriotas, la causa patriota, una vez que estuvieron sin ningún líder que los condujera, de inmediato regresaron, se devolvieron, entregaron el poder a las fuerzas realistas. Y es así como los limeños, las autoridades limeñas patriotas, se entregan, por supuesto, de la alta casta, de la alta oligarquía limeña, entregan el poder al bando realista, no entregando solamente la ciudad, sino que también entregan el puerto del Callao. El puerto del Callao estaba bajo el poder de militares argentinos, patriotas argentinos, que ante esta situación, bueno, se retiraron a Bolívar. Asoma la idea en una de sus comunicaciones que fue que ellos hicieron una transacción, entregaron el puerto gracias a, bueno, a un convenio económico y se retiraron del Perú. Igual las fuerzas chilenas, un fuerte ejército, bastión militar que estaba allí, al ver la presencia de los colombianos a cargo de Bolívar, pues también deciden retirarse, no apoyan, no consideran necesario su presencia allí, por lo que también se retiran del Perú en defensa. Ya no están defendiendo, ya no defendieron aún más las fuerzas colombianas que estaban dispuestas a recuperar la liberación del Perú. Todo el Perú, toda ciudad pequeña o mediana o gran ciudad peruana estaba bajo el poder de una oligarquía que se vendía el mejor postor, el que mejor beneficio económico le aportara. Allí estaba la oligarquía haciendo acto de presencia. Y por supuesto, como el gobierno realista les había dado dádivas, les había indicado que, bueno, que les perdonaba la vida si se cambiaban de bando, eso fue lo que pasó. Entonces, cuando Bolívar, nuestro amado libertador, llega al Perú, la nación estaba sumida en un completo desorden, mi estimado profesor. Fíjate, cuando uno habla de que la ciudad, de que todo el concepto del orden interno de cualquier ciudad está en el desorden, porque estamos hablando con temas militares. Hoy se celebra la batalla de Ayacucho. No estamos hablando, sino como apreciado veo el enfoque de nuestro profesor Iván, porque estamos tocando el tema de cómo estaba esa sociedad. Estaba gravitando con un orden interno, un desorden total. Y por eso es que Referente Informativo es muy celoso con los invitados, ya que fíjense cómo estamos nosotros a plenitud viendo. No es nada más la victoria, sino todos los detalles que hubo ahí y la estrategia militar de lo que es hoy un referente como es el padre Simón Bolívar, nuestro padre de la patria, y puedo decirlo así con toda claridad meridiana, lo que fue su hijo político y militar, que hoy estamos celebrando 200 años de la batalla de Ayacucho. Es decir, el ejército libertador llegó a poner orden y con el respeto, porque veníamos, y hemos hablado en otros programas, seguro, lo que ha hecho tanto el padre Bolívar como Antonio José de Sucre con el Tratado de Regulación de la Guerra, es decir, con los derechos humanos, así es, hablando con la población, logrando el orden. Es decir, hoy vemos cómo llegó la campaña libertadora dentro de todo lo que es hoy el sur global, en ese momento lo que era la América Meridional, que era la episteme que le llevó el enfoque al padre Bolívar para lograr luego encauzarse en las estrategias militares. Mira, Bolívar cuando llega al Perú, las fuerzas patriotas las fuerzas patriotas estaban concentradas básicamente en la ciudad de Trujillo, ¿no? Lima estaba, como indiqué previamente, se había cambiado sus autoridades, la alta oligarquía limeña se pasó de bando, apenas vio la oportunidad se cambió de bando, del bando patriota hacia el bando realista. Una gente traicionera, pues, esa es su naturaleza. Y por supuesto el pueblo llano, el pueblo humilde, el pueblo que no se había formado, que no había escuchado de esas ideas de liberación, de libertad,
seguía a las grandes autoridades, a esta gente de la oligarquía limeña. El ejército, una vez que Bolívar llega al Perú, el ejército, que era de unos 6.000, 7.000 hombres que estaban bajo el mando de las autoridades patriotas peruanas, se fue reduciendo sustancialmente se redujo en más de un 50% para 1824. ¿verdad? Desde 1823 a 1824 quedaron aproximadamente unos 3.000 hombres armados. El resto se huyó, se fue a los montes o se incorporó a las filas realistas. Las filas realistas, el ejército realista tenía entre el Alto Perú y el Bajo Perú, sobre todo en Lima, tenía aproximadamente unos 22.000 hombres. Entonces, era inmensa la capacidad de guerra, la capacidad de fuego, los hombres, los oficiales que estaban bajo el poder realista. Era un ejército sumamente poderoso, sumamente bien entrenado, bien equipado, conocedor de la geografía peruana. En cambio, el ejército peruano nativo del Perú se fue reduciendo hasta un poco más del 50%. Sucre, bajo su poder, bajo su mando, tenía a unos 3.000 colombianos, es decir, nativos de Venezuela, nativos de la Nueva Granada, ¿verdad? Bien prestos para las acciones bélicas a favor de la libertad de la patria. Sin embargo, era insuficiente. Además, Bolívar tampoco recibió los apoyos requeridos al Congreso y al vicepresidente de Colombia la Grande. No le fue enviado armamentos, hombres, municiones. Eso llegó al final, ya en noviembre de 1824. Entonces Bolívar, Sucre, debieron hacer frente a miles de dificultades. Bolívar enferma, casi muere, duró como un mes y medio en 1823, finales del 23, casi que pierde la vida por esas enfermedades de esos Andes que para la gente del trópico, como nuestro amado Libertador, pues no están acostumbrados y casi que sucumbe nuestro amado Libertador allí. Sin embargo, Bolívar, ante la pregunta, ante el escenario que todo lo tenía en contra, sabiendo Bolívar que venían fuerzas por la vía marítima desde Europa, desde España, a apoyar a los realistas, Bolívar responde ante ese escenario de dificultad: ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a triunfar. Entonces nuestro amado Libertador realmente enfrentó una serie de dificultades. La población civil, la población común, la gente humilde, realmente no creían que Bolívar y sus hombres, que Bolívar, Lara, Sucre, fuesen capaces de conseguir la libertad plena del Perú en aquel momento. Realmente no se creía que eso fuese posible. Las fuerzas realistas eran conocedoras de la geografía peruana, controlaban buena parte de la producción agrícola, de la producción ganadera, tenían asegurado así la alimentación, el vestido, el calzado, ¿verdad? Recuerden que había espacios geográficos que estaban a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Para nuestros hombres, los venezolanos sobre todo, venidos del trópico, y para los colombianos era un territorio sumamente difícil. Todo esto va surgiendo y bueno, es así, Bolívar se va enfrentando a esa realidad. Fíjate, yo quería, de verdad, porque vamos a una pausa, ¿no? Seguro. Pero me recordaste algo que es importante, ¿vale? Mira, todas y todos los que nos puedan estar viendo en este momento aquí, ¿no? Bolívar le dijo una vez a Sucre, al general Sucre, usted es el hombre de la guerra y yo soy el hombre de las dificultades. Claro, eso está escrito, por eso es que es importante todo este tema que estamos haciendo hoy, porque en esta conmemoración de los 200 años de la batalla de Ayacucho, era importante los detalles. Vamos a ir a una pausa, Iván. Seguro. Porque volvemos
con el profesor Iván Salcedo, con el hombre de las dificultades que fue el padre Bolívar y con el hombre de la guerra, que es por supuesto nuestro general Sucre, de la guerra humanitaria, de la guerra que hoy vemos, que a pesar de que ocurrió, fue cruenta, porque no podemos olvidar la historia, Sí. pero dentro de la estrategia de la liberación, de expulsar a ese imperio, se logró también entrar en esas formas paradigmáticas como es llegar a lo que es hoy una doctrina que es el derecho internacional humanitario. Vamos a irnos a una pausa y volvemos. Bueno, volvemos, ¿vale? Con tanta música bella, con tanta música hermosa que hoy estamos también conmemorando, nada más y nada menos que los 200 años de la batalla de Ayacucho, 1824. No es poca cosa hoy. Segmento anterior quedamos con el Bolívar de las dificultades y Sucre, el hombre de la guerra, el general de la guerra. Hay un pasaje muy claro, pero yo quería que después lo profundizara nuestro profesor, nuestro magíster en Historia Militar, que en ese enero de 1824, Bolívar se hallaba enfermo en Pativilca, imaginémonos, ¿no? ¿Ah? En la costa de ese Perú, donde recibió la noticia, algo bien claro y bien complejo, ¿no? Cuando uno está enfermo, cuando uno tiene dolores y tiene todo esto y recibe esa información, esa noticia de que la guarnición del Callao se había pasado a los realistas. ¿Cuál fue la respuesta del padre Bolívar? Triunfar. Y hoy, conmemorando esos 200 años de Ayacucho, ¿qué podemos decir? Estamos triunfando. Un ayer y un hoy. Ayer con Bolívar y con el mariscal y hoy con un gobierno social que dirige nuestro comandante y jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En este espacio, mira, Iván, esto es un espacio sagrado. Hermoso, hermoso. Las mujeres y los hombres del honor se forman aquí, oficiales de nuestra Guardia Nacional Bolivariana de Comando. Vuelvo a saludar, como empezamos en el primer segmento, a nuestro mayor general Helio Estrada Paredes. Un saludo a todo nuestro Estado Mayor Superior de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Hoy, un insigne oficial comandando esta unidad élite y estratégica para la formación, como es nuestro general Crespo, todo el equipo de oficiales de planta, uno como docente de aquí de nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Me siento orgulloso, Iván. De verdad que te extiendo esta invitación aquí porque estamos hablando de patriotismo. Por supuesto. Estamos hablando igualmente de algo que hoy es la independencia. Y saludar a nuestro mayor general, Vale Pérez La Rosa, ¿ah? Nuestro viceministro de Educación para la Defensa y también rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. ¿Qué podemos decir del hombre de las dificultades y del genio de la guerra como fue Sucre? Mira, hay que aclarar, por ejemplo, la oligarquía limeña de estos últimos años, del presente, se ha encargado de decirle al mundo y a su pueblo, ¿verdad?, de que fue que Bolívar pasó por allá, fue el invasor Bolívar el que, recordemos el video que circuló por allí del expresidente, ya fallecido, Alan García, que decía que Bolívar era innecesario, que lo que hizo fue ir a complicar las cosas y destruir la forma de vida de los peruanos. Bueno, tiene razón, pero la forma de vida de los peruanos, de la alta oligarquía limeña de aquel momento, y los herederos de esta oligarquía, pues están dolidos todavía. Pero el pueblo llano, peruano, un pueblo que desafortunadamente no ha podido acceder a la verdad histórica, tal cual como, por supuesto, se deja manipular.
¿Qué pasa, Iván? ¿Qué pasará hoy allá? Un día como hoy, ahorita, ya. Bueno, ¿Cuál puede ser la manipulación? ¿Ah? Bueno, ¿Ah? Hoy, 2024. ¿Ah? la gran mayoría de los guerreros que estuvo en Ayacucho, buena parte de los guerreros que estuvo en Ayacucho, más del 50%, eran guerreros venidos de las tierras venezolanas, y fueron idos de estas tierras nuestras, ¿verdad? De la Nueva Granada, pero buena parte, y sobre todo de los líderes, eran venezolanos. Entonces, a ellos hoy en día, que Venezuela enarbole las banderas de la libertad, que enarbole las banderas de un mundo mejor, de un mundo multipolar, eso causa resquemor. Entonces, Bolívar llega, recordemos, llega al 1823 invitado por el Congreso del Perú. No fue que él se le ocurrió cruzar la frontera porque yo soy Simón Bolívar y a mí me tienen que hacer caso. Los peruanos lo invitaron. El Congreso peruano, que estaba conformado por buena parte del pueblo llano, lo invitan, ¿verdad? Y Perú autoriza la entrada de Bolívar. Bolívar, 1824, como tú lo has dicho, estaba en enero de ese 1824, estaba enfermo, en Pativilca, recuperándose de un enorme gripe, de una enorme fiebre, casi pierde la vida Bolívar allí, y es evidente, como líder político y militar del ejército que está liberando a aquella nación, recibe el parte, pues, y el parte que recibe era un parte totalmente negativo, o sea, que le bajaba el ánimo, el honor, que le bajaba la buena vibra a cualquier persona, y más aún en la condición de Bolívar, que estaba enfermo. Y qué magnánimo, qué hombre tan único este amado libertador nuestro, Simón Bolívar, que ante ese escenario negativo, ante las posibilidades reales de perder la República del Perú, Bolívar responde firme, claro, honesto, sincero: vamos a triunfar. Entonces, en ese momento, el resto de la población en el Perú, el pueblo llano del Perú, 1824, enero del 24, no realmente consideraban que no era posible salvar la República, que el gobierno que se iba a imponer era el gobierno realista. Si nosotros elevamos la mirada, ¿por qué Bolívar entra en 1800? Bolívar se pudo haber quedado en Ecuador y seguir gobernando la Colombia la Grande, desde Nueva Granada, desde Bogotá, ¿verdad? Haciendo funciones de Estado, consolidando la República de Colombia en 1823 y en 1824. Sin embargo, Bolívar decide irse hacia el Perú, a las incomodidades de la guerra, ¿verdad? A un territorio desconocido, precisamente para garantizar la libertad del Perú y garantizar la libertad de la Nueva Granada, su obra magistral hasta ese momento. Entonces, Bolívar se va al Perú, ¿verdad? Va a las campañas de liberación, el ejército sufre deserciones inmensas, el ejército venezolano, el ejército neogranadino, el ejército colombiano, las pocas embarcaciones que van desde Nueva Granada, desde Puerto de San Buenaventura hacia el Perú, no pueden llegar al puerto del Callao, que era el principal puerto, el puerto más cómodo, el puerto más idóneo para desembarcar, porque estaba en manos del ejército realista. Y entonces eso también impidió la llegada de tropas frescas para apoyar a nuestro amado libertador. Y por vía terrestre, bueno, la topografía era casi inaccesible, era sumamente difícil marchar desde Nueva Granada hasta el Perú por la vía terrestre. Entonces, por eso fue que Bolívar estuvo un poco cercado. En cada pueblo que Bolívar llegaba, que sus hombres, que Sucre llegaba, se imponía la paz, se imponía la cordura. Sin embargo, el pueblo llano casi que no quería apoyar a nuestro libertador y a sus hombres, porque ellos consideraban que era una causa perdida. Afortunadamente, se dan unas batallas, unas escaramuzas, y finalmente, previamente a Ayacucho, se da la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824. La batalla de Junín fue una batalla sumamente importante, porque precisamente Junín es la que revierte
aquella mala percepción que se tenía sobre el ejército patriota y su incapacidad de poder revertir, de asegurar, de garantizar la libertad del Perú. Entonces, eso es Junín. Junín le da un voto de confianza a Bolívar y el pueblo humilde, los gobernadores locales, los alcaldes humildes de la montaña, de la serranía peruana, dicen, esto es imparable, Bolívar y a Sucre no lo para nadie. Y es a partir de allí en que Bolívar hay un punto de inflexión en Junín, que Bolívar comienza a generar una serie de acciones políticas y militares para garantizar, para asegurar la paz, para asegurar la liberación definitiva del Perú. Por ejemplo, hoy en día muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué nuestro presidente habla de la paz de la República? ¿Acaso que es gran cosa? La paz, estimados oyentes, usuarios, la paz garantiza la gobernabilidad de cualquier sistema político. Por eso es que en Venezuela constantemente se están emitiendo acciones del lado opositor, del lado externo a Venezuela, para desestabilizar la nación, para que no haya paz interna. Al no haber paz, se dificultan las acciones de gobierno. Tengamos eso en cuenta. Igual le pasó a Bolívar. Entonces Bolívar, una de las primeras acciones que Bolívar, luego el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de agosto de 1824, es que ordena a sus hombres, a Sucre, a Lara y a otros tantos más, ¿verdad?, a que tienen que garantizar la paz de los pueblos, de las regiones donde ellos logren conquistar el control político. Entonces, ¿cómo se lograba la paz en aquel momento? Bueno, se lograba haciendo un cabildo, llamando a la gente, donde los nativos peruanos, los nativos de América, se les perdonaba la vida aun cuando hubiesen estado en el bando contrario, luchando por las armas, por las fuerzas realistas, ¿verdad? Bolívar atraía a esos hombres a sus propias fuerzas, aumentaba la capacidad de bienestar, de la tranquilidad en las familias. Bueno, familia, este hijo suyo estuvo en la acera contraria, estuvo con los realistas, pero como es un nativo de América, se le perdona la vida y, por supuesto, va a luchar a favor de la causa patriota. Eso aseguraba la tranquilidad al interior del Perú. Entonces, Bolívar fue generando esa estrategia, vamos a perdonar, ya esa no es una estrategia nueva, Bolívar venía aplicando desde 1813, cuando emite el famoso decreto de guerra-muerte. Bolívar le perdona la vida a los americanos, a los venezolanos que habían luchado a favor de la causa realista, pero bueno, si se quieren incorporar, ¿verdad?, ok, serán bienvenidos. De igual manera lo aplica ya en 1824. Entonces Bolívar va calando en la población más humilde, su mensaje llega, la cosmovisión del peruano de a pie, del peruano arriero de mulas, de la mujer que atendía la agricultura, la casa, del hombre que atendía la ganadería, que atendía a sus siembras. En esos hombres fue calando la idea de que definitivamente Bolívar era imparable. Y como mi estimado Luis Constantino lo ha dicho, bueno, Bolívar era el hombre de las dificultades. Fíjate, ahí yo quiero dar un pequeño paréntesis, ¿no? Claro. Me recuerdo que se arrodilló a Canterac en Junín, en ese agosto de Junín, nada más y nada menos con los húsares del Perú. Igualmente, esa visión de entender que teníamos nada más y nada menos que los granaderos de los Andes y la caballería colombiana. Sí. De ahí saltamos igualmente al Ayacucho de hoy. Claro, por supuesto. Esa batalla de Junín fue una batalla silenciosa, es una batalla donde las armas, los cañones no llegaron a tiempo, los cañones patriotas, el ejército realista
al verse sorprendido en aquella llanura de Junín, decide emprender la huida. Sin embargo, la caballería realista considera, porque era superior en términos numéricos, superior y tenían los ánimos elevados, pues, o sea, es imposible que venga Bolívar todo agotado, todo cansado, sus hombres tienen 4 o 5 días marchando a marcha forzada y vengan a derrotarnos. Entonces ellos tenían todo a favor en Junín, el ejército realista, y sin embargo Bolívar Sucre ordena la marcha, ¿verdad? Y atacan a esa caballería realista. Duró a las 4 o 5 de la tarde, duró 1 hora y media, 2 horas, cuando mucho esa batalla. Fue una batalla con armas blancas, con sables, con lanzas. Y los hombres de a pie, la infantería realista, viendo aquella situación, no apoyaron a la caballería realista, dijeron, vámonos. Hicieron la escapada, se escaparon, huyeron, porque vieron que, o sea, estos hombres patriotas, aun cuando sabían que eran inferiores en capacidades físicas, que eran menores en términos numéricos, su espíritu, su ética, su moral patriota, dijeron, nosotros vamos a triunfar, y así ocurrió, ¿verdad? Días posteriores, lo que el ejército realista hizo fue huir, y evidentemente el ejército patriota lo que hizo fue perseguirlos y capturarlos, ¿verdad? Capturar, perseguirlos, derrotarlos. Esa fue una marcha, una huida que duró hasta el 9 de diciembre de ese año, de 1824. Todo indicaba que la idea de los líderes realistas era huir hacia el Alto Perú, ¿verdad? Hacia el Alto Perú, lo que hoy en día es la República de Bolivia. Hacia allá se creía que eran donde iban a estar a buscar refugio, iban a pasar, seguramente debían pasar por el Cusco para reforzarse, para armarse, para conseguir bestias, caballos mucho más descansados, ¿verdad? Para reponer las municiones, para reponer ganado fresco, bien dispuesto para el consumo, ¿verdad? Pero no lo lograron, no pudieron llegar al Cusco. En esas, por diferentes vías, el general Antonio José Sucre, un hombre sumamente inteligente, conocedor de la verdad, de la realidad militar, se adelanta al ejército realista, ¿verdad? Y en una población, Huancavinilca, creo que es que se llama, allí los estaba esperando. Y los realistas saben de la presencia de Sucre en el futuro, en esa población. Fíjate, vamos a irnos a una pausa, porque ya ahorita sí estamos entrando en materia. Seguro. En este día de hoy que conmemoramos 200 años de la batalla de Ayacucho y del que tenemos un buen invitado hoy, nada más y nada menos, Iván Salcedo, dándonos esa visión de lo que es hoy 200 años, pero 200 años de liberación contra un imperio español. No le tenemos miedo a ningún imperio, por el contrario, estamos emancipados a pesar de que tenemos 932 medidas coercitivas, 7 órdenes ejecutivas, estamos transitando en unión cívico-militar, policial, con los campesinos, la clase trabajadora, los empresarios, todas y todos, liberándonos de estas medidas coercitivas, de una guerra que es una lucha no armada. Pero vamos a una pausa y volvemos, porque estamos en Referente Informativo por TVFAN. Bueno, volvemos, ¿vale? Volvemos en esta visión que hoy hemos trabajado temas de lo que fue la gran campaña por la liberación de la América Meridional. Y estamos tocando temas como son los detalles, Padre Bolívar, la estrategia,
del arte y las ciencias militares. 1810 se crea la universidad, que hoy es universidad militar. Sí. Pero eso también hay que recordarlo un poco, ¿no? En estos meses de diciembre que se celebra también el Día del Docente Universitario. Sí. Un saludo a 5 todos de y diciembre. todos que pasaron en estos días el docente universitario. Sí, el 5 de diciembre se celebró. Claro, entonces fíjate, entonces son los detalles hoy de que vemos que la estrategia de la ciencia y el arte militar en la Venezuela de ayer y en la Venezuela de hoy, desde el padre Bolívar siempre se edificó la universidad. Y hoy, en Revolución Bolivariana, se ha multiplicado el tema de la educación estratégica hoy. Tenemos la Universidad Militar, tenemos igualmente las demás universidades especialísimas, porque estamos trabajando temas que son 200 años, pero son 200 años para hoy ir enfocando a lo venezolano, porque eso se lograron fue por líderes venezolanos, Sí. esa gran campaña de liberación. ¿Qué podemos decir de Ayacucho? Mira, afortunadamente Bolívar entró ese año 1823 allí en la República del Perú. Si Bolívar no entra en ese año 1823, 1824 en el Perú se hubiese disgregado en varias pequeñas naciones. Hoy serían diferentes naciones, porque las ansias de poder de las oligarquías locales era de tal magnitud que estaban resquebrajando el poder político, ¿verdad?, alcanzado por San Martín previamente, y entonces cada uno quería construir su propia pequeña república. Bolívar impide que se lleve a cabo esa guerra civil allí en el Perú. Bolívar estabiliza la República del Perú, ¿verdad? Pero para nada fácil, 1823, 1824. Es al final, en el último cuatrimestre de aquel 1824, cuando Bolívar comienza a cosechar las acciones militares previas, las acciones políticas previas. Primero con Junín, ¿verdad?, que es la que, como dije previamente, genera un punto de inflexión. Ya la marcha política, la marcha militar del ejército patriota es indetenible. Los hombres y las mujeres de a pie comienzan a aportar, ahora sí, con mayor beneplácito, los ganados, los lugares, los espacios para que descanse, para que se alimente el ejército patriota, ¿verdad? Bueno, ya se sabe. Era inevitable que Bolívar, que la causa patriota, que Sucre ganara, era inevitable que ganaran la contienda al enemigo. Entonces, allí se van persecuciones, Sucre se adelanta, de verdad que Sucre es un hombre con un ánimo, con unas energías de un hombre de acero, pues, un hombre fuerte, decidido, imponente. Y cuando uno va haciendo las lecturas de las diferentes comunicaciones entre Sucre, entre los realistas, entre Sucre y Bolívar, uno va evidenciando, por ejemplo, que ante el enfrentamiento con Sucre, los líderes realistas prefieren regresarse, ¿verdad? Octubre, noviembre, mediados de noviembre, dan marcha atrás, no avanzan hacia el Cusco, sino que retroceden, creyendo que podían tal vez burlar las fuerzas patriotas comandadas por Bolívar, que estaban más al norte, Sucre estaba más al sur, y llegar hacia la ciudad de Lima, hacia el Callao, y juntar sus fuerzas con las fuerzas realistas, ¿verdad? Entonces, prefirieron hacer esa maniobra de regresar, de atravesar otra vez ese territorio inhóspito, de esas elevadas montañas, de esos Andes peruanos, ¿verdad? Prefirieron enfrentar al ejército comandado por Bolívar que antes que enfrentar a Sucre, porque sabían que definitivamente Sucre los iba a derrotar. Iba a ser una derrota en todo el amplio sentido militar, ¿verdad?
En cambio, si se enfrentaban con Bolívar, ellos tal vez, esta es una especulación mía, dijeron, bueno, con Bolívar pudiéramos negociar. Y si no, si nos podemos escapar, nos unimos a las fuerzas en el Callao y en Lima, las fuerzas realistas. ¿Qué ocurrió? Bueno, Sucre se da cuenta que el ejército español retrocede, no avanza hacia el Cusco y va a la persecución de ese ejército. Esos son días previos a diciembre, una semana, la última semana de noviembre de 1824. En ese momento, Bolívar regresa hacia Trujillo, que está más al norte de Lima, para consolidar el mando, para terminar de someter a las fuerzas realistas en el Callao, a las fuerzas realistas de Lima, cosa que se logra, ¿verdad? Pero, sin embargo, no es equiparable la grandeza de esa recuperación política de esos territorios de la ciudad de Lima en comparación con el comportamiento militar de Sucre ante el adversario realista. Y entonces es así como se llega al 9 de diciembre, unas tropas agotadas, cansadas, ambas tropas, ¿no? Ambos ejércitos estaban... Iván, un detalle sí. con eso, amigas, amigos que nos están viendo, la motivación. Totalmente. La motivación. Bueno, la motivación... Fíjate, porque en ese tiempo tú estás hablando del cansancio sí. entre lo que era el ejército español y el ejército con todo nuestro equipo, porque hay, dentro de todos los estudios que yo he visto, que Bolívar y Sucre lo que conformaron fue un ejército de distintas nacionalidades. Así es. No es nada más el peruano, no. El que es peruano, sino de distintas naciones. Inclusive participaron europeos también, con la causa claro. Bolivariana. ¿Eh? Claro, sí, sí. No, porque de repente hoy, ¿quién sabe qué esté pasando allá en el Perú? Bueno, o en Ecuador, no lo sabe. No sabemos, pero para eso nosotros tenemos que ser respetuosos y cónsonos con las investigaciones que hay de hace 200 años para acá. Lo demás sería una especulación. No, porque hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener cuidado. Acuérdate que hay gobiernos aquí, hoy, en el 2024, que no les gusta por su visión ideológica lo que ocurre hoy en la Venezuela de hoy. Una Venezuela de paz, una Venezuela bolivariana. Sí, ¿no? Son gobiernos que, bueno, que se someten fácilmente a un gobierno más allá de sus fronteras. Entonces, Venezuela, que es un gobierno que ha dicho, aquí existe la autodeterminación de los pueblos, aquí prevalece en la patria de Bolívar la autodeterminación de los pueblos, bueno, ese es el malo. Pero por eso es que te digo, eso que tú estás hablando ahorita, sí. que tiene que ver un poco con esa visión de Bolívar, de Sucre. Mira, y disculpa que dices... No te preocupes, perfecto. Bolívar, recuerda, Bolívar tenía todo en contra. 1823, 1824. La población no quería apoyar al ejército patriota. Era difícil, ¿Cómo era motivaba? reacia. Entonces, Bolívar, bueno, además, no solamente era que no recibían los alimentos a tiempo o que pasaban días sin comer, no solamente era eso, eran las condiciones climáticas, las condiciones topográficas. Hombres nuestros de los llanos venezolanos no estaban acostumbrados a esas condiciones. Sin embargo, la firme convicción de la libertad, de la lucha por la patria, por esta patria llamada América, la América meridional de Bolívar, eso fue suficiente para motivar a los hombres de Sucre, a los hombres, a los pocos peruanos, a los menos de 3.000 peruanos que quedaron allí, ¿verdad? Y al resto de naciones que se incorporaron. Es evidente, hubo argentinos, hubo chilenos, pero no fue el grueso del ejército, uno que otro oficial, uno que otro soldado, pero la mayoría del ejército procedente de Venezuela, procedente de Nueva Granada, o sea, de Colombia, su mayor motivo fue el empeño de Bolívar, la arenga de Bolívar, las ideas libertarias, las ideas de grandeza, las ideas de liberar a estas naciones del yugo español. Eso fue lo que mantuvo en pie a ese ejército, porque todo lo demás lo tenía en contra, todo. La población civil local, las condiciones topográficas,
la forma de actuar del enemigo, que se creía superior, que era superior en términos de hombres, en términos de armamento, en términos de entrenamiento, eran superior, conocían el territorio, y a pesar de ello, esos hombres se mantuvieron, esos hombres nuestros del ejército patriota se mantuvieron en pie, y como dije previamente, fue a partir del 6 de agosto de la batalla de Junín, cuando todo se revierte a favor de nuestras tropas, de nuestros líderes, ¿verdad? Entonces, no fue fácil. Por eso te digo, Bolívar es el hombre de las dificultades, porque tenía que estar resolviendo problemas contundentes. Bueno, cómo alimentar, cómo asegurar, cómo garantizar el alimento de 5.000 hombres. Que su acción, la de esos hombres, era estar en la batalla, no estar buscando los alimentos. Eso le tocaba a Bolívar. Entonces, era sumamente difícil las condiciones. No tenía recursos monetarios porque desde Colombia no habían llegado, por vía marítima, no habían llegado las embarcaciones porque el puerto del Callao estaba controlado por los realistas. Entonces, realmente a Bolívar y sus hombres, a Sucre, fue una campaña muy difícil, sumamente difícil en lo físico, en lo material, en el trato del peruano común, pues. Una vez que se da Junín, las condiciones comienzan a cambiar y comienzan a trabajar a favor de los ejércitos patriotas. Pero anterior a eso, o sea, año y medio antes, el ejército nuestro pasaron condiciones adversas difíciles de superar. Y ahí está, lo superaron. Fueron capaces de acorralar a un ejército que de paso se presenta allí en esa sabana, una pequeña sabana en el Alto Perú, en el Perú, en las montañas, a unos más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? En una pequeña sabana donde las fuerzas patriotas estaban en condiciones adversas. Los mejores territorios, los mejores espacios, las alturas de los territorios habían sido ocupados previamente por los realistas. Y Bolívar, Sucre, al ver esa posibilidad, aun cuando sabía que podía perder, que lo tenía todo en contra, que tenía por un lado unos barrancos profundos y por otro lado unas ciénegas, unas quebradas, unas aguas que impedían la normal tropelía de los hombres de la caballería, decide armar allí el dispositivo en forma de V, en forma de V, ¿verdad? Para ir en contra del enemigo. El enemigo consideraba que era casi imposible perder. Y sin embargo, la fuerza moral, la fuerza ética de nuestros hombres, de nuestros líderes, de Sucre, de Lara, los acorraló. La campaña, la batalla de Ayacucho comenzó a tempranas horas de la mañana. Todos sabían que esa era la batalla definitiva, ya no había más, o por lo menos así consideraba Sucre, ya aquí no hay más. También los realistas quizás también lo sabían. En la batalla casi se pierde el flanco izquierdo, se va perdiendo y allí llega definitivamente la batalla de Ayacucho. Llega la victoria. Llega la victoria. Llega la motivación. Llega hoy lo que estamos hablando y quiero agradecerle a Iván Salcedo porque nos ha dado toda una lectura de profundidad de lo que hoy estamos conmemorando, que es sin duda la batalla de Ayacucho en estos 200 años, que sabemos que para nosotros hay festividades en esta conmemoración, hay hoy una gran visión de entender que tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Iván. Totalmente. Una Fuerza Armada que hoy está comprometida con nuestra patria en unión cívico-militar policial. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con los balances, con Iván Salcedo, con todo este equipo perfecto, el sargento Manuel Silvera, que está con nosotros, y todo el equipo de TVFAN, activos por tu programa en Referente Informativo el día de hoy. No te despegues porque venimos en otro segmento.
Bueno, ya volvemos aquí en este último segmento. Estamos aquí en el Salón Gran Mariscal de Ayacucho de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Aquí tenemos una espada, una réplica de la espada del Gran Mariscal. Aquí tenemos todos unos cuadros, mira. De verdad que quiero felicitar a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a nuestra academia, cómo está hoy este recinto de educación universitaria militar estratégica, Iván. Mira, estos espacios lo que nos invitan, lo que nos convidan es a seguir profundizando los estudios sobre nuestro pasado. No es por casualidad, ¿verdad?, que en los liceos, en la cultura venezolana, de una manera negativa, pues se ha ido promocionando de que, bueno, ya la historia pasó, de eso no es importante. El mismo Obama en uno de sus discursos dijo, no, yo no quiero saber de historia, yo quiero saber del futuro. Claro, porque no les conviene revisar la historia. Fíjate, ahí con este pasaje, amigas y amigos, los que nos están viendo ahorita, es importante lo que me dice Iván. El legado de Bolívar, el legado de Antonio José de Sucre, el legado de toda nuestra etapa libertaria, y de la historia reciente con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con nuestro comandante Chávez. Ese legado hoy, epistémicamente, es un cambio paradigmático de lo que era la Constitución del 61. Así es. Pero tenemos un legado que es el padre Bolívar, Antonio José de Sucre, y luego llega Chávez con una Constitución, con un modelo de país. ¿Eso le conviene a los imperios? Mira, Bolívar y Chávez. Recientemente. Bolívar y Chávez. Bolívar, el gran padre Bolívar, y nuestro comandante Chávez. Gracias a Dios, el comandante Chávez es quien desempolva estos pensamientos, estas ideas de nuestro amado libertador Simón Bolívar. Esa es la base fundamental, nuestra base filosófica, nuestra base ética y moral para en este presente, en este diciembre de 2024, seguir con esta lucha antiimperialista. El pensamiento de nuestros libertadores, Bolívar, Sucre, ¿verdad?, Lara, Urdaneta. Entonces, es primordial pues seguir avanzando, seguir estudiando, desenmascarando, por ejemplo, esa oligarquía limeña que hoy es gobierno en Lima, ¿verdad?, que nadie ha dicho que es antidemocrática, pero la presidenta de allí de Lima llegó de una manera muy dudosa. Nadie la eligió, nadie le dijo vamos a unas elecciones presidenciales y usted es presidente. Nadie. Ella se autoproclamó allí, ¿verdad?, a la mejor pero nadie se ha atrevido a decir, oye, eso no es una democracia. En cambio, en Venezuela, donde hemos celebrado cualquier cantidad de elecciones, ¿verdad?, en plena democracia participativa, ¿verdad?, donde se ha comprobado que los eventos electorales están blindados, son eventos electorales de alta participación popular y que son totalmente verificables, comprobables. A nosotros, a nuestra amada patria Venezuela, en este diciembre de 2024, aún se nos considera que no somos democráticos. Entonces, es importante evaluar los procesos históricos previos a Bolívar, los coloniales, los procesos históricos de la independencia venezolana, precisamente con nuestro amado libertador, y esta historia contemporánea, la historia del siglo XX, la historia del siglo XXI, para nosotros sacar conclusiones acertadas de cuál es nuestro papel, cuál es el norte a seguir. Esa es la responsabilidad de todas aquellas personas que nacemos en esta patria grande, y más aún de aquellas personas que portan nuestro valioso uniforme militar, las 4 componentes de nuestra Fuerza Armada, bueno, más aún deben estudiar estos eventos. Fíjate, y ahí hay un detalle con los 5 componentes que tenemos, ¿no?, con nuestra milicia especial. Sí, incorporando la milicia. Claro, fíjate, son 5 componentes que hoy
vemos como el valor que tú le das con el uniforme, pero también el pensamiento, la doctrina, la doctrina que estamos trabajando, pero también hay hoy, y yo quiero que tú nos des esa visión, 1819, la Constitución de Angostura, esa octava estrella, que tú lo has dicho varias veces, mira, a la Constitución de hoy, de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, dos hitos históricos estratégicos constitucionales, que pudiéramos hablar del Estado social, democrático, derecho de justicia, el Estado del Padre Bolívar, de libertad, de independencia, de soberanía, pero el Estado social. El Estado social venezolano arranca precisamente el 15 de febrero de 1819, ¿verdad? Cuando Bolívar inaugura el Congreso, el magnánimo Congreso de Angostura. Y una de las cosas que Bolívar propone allí en esa inauguración es la incorporación de un poder moral para hacer más eficiente el empleo, para hacer más eficiente las acciones del gobierno republicano. Eso, bueno, eso eran unas ideas de avanzada. Los diputados que fueron allí fueron incapaces de comprender esa propuesta de Bolívar y bueno, la desecharon, la dejaron a un lado. Y fue a partir de 1999 cuando se crea nuestra hermosa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se incorpora ese poder moral. Entonces, aparte de incorporar ese cuarto poder moral, nuestro pueblo representado en esa Asamblea Nacional Constituyente de 1999 también incorpora el poder electoral. Entonces nuestra Constitución es una Constitución de avanzada, totalmente de avanzada. Recordando lo de la bandera. La bandera no es la bandera de Chávez, como muchos quieren hacer ver. Esa bandera nuestra de 8 estrellas fue un decreto de nuestro amado Libertador que el 20 de noviembre, hace unos días atrás ese 20 de noviembre se celebró la octava estrella. La octava estrella es un decreto emitido por nuestro amado Libertador Simón Bolívar para hacer referencia, para hacer un justo reconocimiento a la provincia de Guayana. No es la bandera de Chávez como muchos quieren hacer, no, Chávez lo que hizo fue materializar una orden dada por Bolívar. Fíjate, eso es importante, ¿por qué? Porque Chávez lo que materializa es una orden de Bolívar. Una orden de Bolívar. Una orden que nadie le había dado, porque es nuestra historia, es nuestra cultura, ¿vale? Es nuestra identidad bolivariana. Ahora, fíjate, hoy podemos ir sacando, porque estamos hablando ya de este último segmento, Iván, de lo que es hoy nuestra doctrina. Quiero saludar a todos nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada de toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al pueblo comunero, al pueblo pescador, al pueblo campesino, a todas y todos que nos puedan estar viendo hoy. Es importante hoy hacer referencia que la identidad del padre Bolívar está hoy presente como legado estratégico y por supuesto del gran mariscal Antonio José de Sucre. No solamente está vigente, todavía causa resquemor, todavía causa incomodidad en las distintas oligarquías que están a lo largo y ancho de que están gobernando, desafortunadamente, ¿verdad? A ellos les incomoda la oligarquía limeña, la oligarquía bogotana, y por supuesto en Europa, más aún, el mal ejemplo del Libertador Simón Bolívar, para ellos, un mal ejemplo para ellos, para nosotros es lo más grande, lo más hermoso que ha podido pasar por nuestra vida. El ejemplo, la gesta histórica dada por el Libertador y sus hombres de Sucre, Urdaneta, Páez, ¿verdad? Aun cuando Páez después, bueno, tomó otro camino, otro rumbo, pero en esos días que se necesitaba la unión cívico-militar, ¿verdad? Esos hombres, junto a Simón Bolívar, lograron una gesta grandiosa, lograron luchar contra la naturaleza, lograron someter a la naturaleza, lograron luchar contra la imposición desde Europa. Lo lograron. Lo lograron, pero próximo, nuevo proceso, porque ya este 10 de enero empieza un nuevo periodo presidencial. Esos augurios que hay que
también decir, porque ese es un Sucre, es un Bolívar, Por supuesto, el que está ahí claro. en el Palacio del Pueblo. No es sí, fácil. Nicolás Maduro Moro. No es fácil estar allí. Es hoy llevar ese bastón de mando como comandante y jefe y como heredero insigne de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, ese nuevo momento político que viene ahora con Bolívar y Sucre. Mira, el mundo está entrando en... Ahí las fuerzas se están chocando, Occidente está viendo cómo pierde capacidades de control global, la guerra de Ucrania se está generando, Israel cada día tiene menores potencialidades en contra de sus vecinos árabes. Entonces, Venezuela ha venido firmando firme, consolidando los lazos con Rusia, con China, con Irán, que garantizan que este país no está, para nada está acorralado, está sediado. Bueno, sí lo está, pero no está sola. Nuestra hermosa nación está construyendo un mundo pluripolar, un mundo donde la igualdad entre las naciones, el respeto, la autodeterminación es lo que priva, ¿verdad? No es la imposición, no es que si un gobierno no me cae bien, hay que sacarlo a como de lugar. No, así no está pasando en Venezuela. Nosotros somos los constructores de una nueva manera de vivir de la humanidad. Estamos en un despertar, Venezuela es parte de ese despertar, está construyendo, estamos dispuestos a aportar parte de nuestros recursos naturales, el oro, el gas, el petróleo, nuestras riquezas, la riqueza humana, las capacidades, las potencialidades creadoras de nuestro pueblo están a disposición de la humanidad para que este mundo sea un mundo mejor, un mundo donde lo impera es la humanidad. 200 años de Ayacucho hoy significa que hoy estamos dándole vida a lo que es la paz, la integración de los pueblos. Hoy Ayacucho representa para la Venezuela de hoy, para esta región del sur global, enviándole un mensaje con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, presidente de la paz, presidente de la diplomacia de paz, en la integración, respetando nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra identidad nacional. Totalmente, nuestro presidente tiene una responsabilidad a cuestas, de verdad que no debe ser fácil, las presiones deben haber sido por todos lados, llamadas a medianoche, y el presidente está allí, firme en su convicción chavista, en su convicción bolivariana de que este pueblo es un pueblo de aguante, que es un pueblo que aporta cosas maravillosas a este presente. Bueno, muchas gracias, Iván, coordinador de la especialización de conflicto del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación. Nos estamos despidiendo desde aquí, desde la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, referente informativo desde TVFAN, desde la República Bolivariana de Venezuela, este programa especial en los 200 años de la batalla de Ayacucho que estamos conmemorando dentro de todo nuestro territorio nacional. Le enviamos un saludo donde nos puedan ver en las redes sociales, en todo el canal multiplataforma. Un saludo desde aquí, que pasen un feliz día, Iván, y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.